En la última Dans la dernière presentación présentation, hice la nota aclaratoria sobre el par texto rapport de à prueba. la preuve par le texte. Et faire Me aseguré de attention que lo hicieran con cuidado. de s'assurer que nous le faisons correctement. Quand Cuando un en el présentateur presente se vient nos devant, surge, il y a cuando une des venimos deux al choses qui presente, se una de passe. las dos cosas está aconteciendo. Soit ils ne O comprennent bien pas ce sea qu'ils que no enseignent, entiendan lo que enseñan, c'est-à-dire qu'ils bien font sea une porque erreur, cometen un error ou o alors porque ils lo rendent la convierten chose en de algo manière trompeuse decepcionantemente comme étant, ils la fácil. montrent comme étant trop facile, mais c'est trompeur. Tú tienes que Pour moi, vous devez decidir décider lo lequel que c'est. es por mí. Espero J'espère ne no pas vous estar enseigner de enseñándoles un l'erreur. error. C'est-à-dire que les O choses qui sont que estoy difficiles, je haciendo les que fais las rendre cosas que son faciles. difíciles los hago ver L'exemple fácil. que Por j'ai donné. ejemplo, el ejemplo que yo di. El samaritano Samaritain y et Samaritain. samaritano. Cela Discutimos vous eso. Discutimos los ladrones de tu pueblo en la parábola del samaritano, conectando eso con Daniel 11, versículo 14. Y por consiguiente se hace el enlace. Y decimos que la parábola del buen samaritano es otra versión de la visión de Daniel 11. Y cuando tú oyes eso, tú dices, ajá, eso tiene sentido, porque hicimos texto de prueba, pero no es tan directo. ¿Por qué? Si tú vas a Mateo 25, hay una separación a medianoche. Aún cuando vas a Mateo 13, hay una separación, no a medianoche, sino al cierre de la gracia. Sí. Son dos sitios distintos donde tienes este concepto de separación. Cuando vas a la historia milerita, dependiendo de la escalabilidad o el fractal, tú tienes un tiempo de tardanza en dos lugares distintos, separados solos por 6 meses. Pero una de esas historias solo tiene una duración de alrededor de 50 años y la otra tiene una duración de 200 años. Y aún así el tiempo de tardanza está solamente separado por 6 meses. Eso te muestra el poder en este asunto de fractales. ¿Cómo debes de tener cuidado cuando haces texto de prueba? Ahora yo te doy otro ejemplo. Cuando te hablé de Mateo 10. Mateo 10. ¿Quién es la oveja perdida? No son los gentiles, no son los samaritanos. Así que ¿quién? Los judíos. Eso es Mateo 10. Vayan 5 capítulos antes. Estábamos en Mateo 15. No, vayan 15 capítulos adelante. Vayan a Mateo 15, versículo 21. Le verset 21, c'est pas le verset où nous voulons aller, mais c'est là où l'histoire commence. Esta es la historia C'est l'histoire de la la mujer femme cananea. cananéenne. Ella es una gentil. A veces nosotros le llamamos la serofenicia. Así que la historia de la interacción de Cristo con esta mujer. Ella tiene un problema, su hija tiene un demonio y él va a ayudarla para comprender que ella. Si vous pouvez conceptualiser cela, la raison pour laquelle Le va a cela ayudar a devient comprender lo important, que es un perro. La razón por la cual eso es significante. c'est que Porque si si vous tú te suivez mantienes la al día politique con la política mundial, ¿qué qu'est-ce que vous sabrías? saurez? Est-ce Que hay otra mujer que es llamada perro qui a été appelée un chien dans le passé en el pasado reciente. Ciertamente lo fue. ¿Y quién llamó a esa mujer un perro?
Il y a notre frère Algunos qui hermanos était dicen que fue el presidente Donald Trump y sus aliados. Así que ya tú puedes ver esa conexión entre quel sobre type de qué personnes tipo de appellent les personas femmes llaman a un las homme et mujeres chiens. perros. Et vous pouvez Podrás entender. pourquoi El notre movimiento ha mouvement a pris tomado una position posición en contre ce contra de problème. eso, Tout comme así como Christ a pris Jesús sa tomó una position posición contre contra cela eso ici. aquí. Mais là, Pero ce n'est eso pas no le es nuestro propos. punto. Verset Versículo 24. Jesús Jesús dice esto. Él respondiendo dijo, no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Il Que est está parlé des hablando de brebis la perdues oveja de la perdida de maison la casa de d'Israël. Israel. Mais là, ¿De il quién parle está de qui hablando él ici? aquí? Cuando él Lorsqu'il dice, dit, je ne viens yo que pour les solo brebis vine a las perdues. ovejas perdidas. Là, il ¿De parle quién de está qui? hablando él? Juifs ou gentils? ¿Judíos o gentiles? No estamos seguros. On devrait être Deberíamos clair ser par rapport à 100% ce claros dont il parle ici. en lo que esto significa. Il parle Está de hablando de la esta femme. mujer. Elle Ella es est la la oveja brebis perdue perdida de la la casa de maison Israel. d'Israël. Israel ha perdido ses esa brebis. oveja. La femme La cananéenne mujer est une cananea brebis es perdue de la la maison oveja perdida de d'Israël. la casa de Israel. Ella es una gentil. Matthew 10 says the lost sheep are Israelites, and Matthew 15 says the lost sheep are Gentiles. Mateo 10 dice que las ovejas perdidas es Israel y Mateo 15 nos dice que la oveja perdida son los gentiles. ¿Cuál es correcto? They're both correct. Ambos son You need correctos. to understand Tú tienes que entender how these models work. cómo funcionan estos modelos. Just want us to observe one point. Solamente para que observemos un When is punto. public evangelism supposed to begin? ¿Cuándo se supone que debe de acontecer el evangelismo público? If you take this model, Si on prend Tomamos ce este modèle, modelo, AD 34. à año l'an 34. Where are we in this story? ¿Dónde estamos en esta historia? Somewhere over here. un peu ¿En ici. algún punto aquí? Matthew 10 is somewhere here. Mateo 10 es en algún punto aquí. Don't go to the Gentiles No vayas a los gentiles until you get to here. hasta que jusqu'à ce llegues que aquí. vous arriviez ici. And we already read the story. Y ya acabamos de leer la historia Nous de avons Juan déjà lu 4. l'histoire de Jean 4. Christ is talking to the Samaritan woman. Juan está hablando, Jesús está hablando sobre esta Et mujer maintenant, samaritana y luego en Mateo Talking to the 15 Syrophoenician woman. Il nos parle habla de la sobre femme esta mujer syrophénicienne. serofenicia. Both of these women, Ces deux femmes, Estas dos one's a mujeres, Samaritan, one's a Gentile, una era l'une est samaritana, otra era samaritaine, l'autre gentil, est are gentille, receiving the gospel están recibiendo el evangelio before time. antes de avant le tiempo. temps. We can see that. ¿Pueden Est-ce ver qu'on peut eso? le voir? So tell me how public evangelism works now. Así que ahora dime, ¿cómo funciona el evangelismo público ahora? The models that we have Los modelos que nosotros tenemos in the past en el Les pasado modèles que nous avons dans le passé were not able to explain these difficulties. ne pouvaient no pas expliquer ces difficultés. son capaces de explicar esta dificultad, pero ahora somos capaces de explicarla, Which we won't do. si queremos. So, Así que the church. la Donc, iglesia, l'Église. Ellen White says, think about the church. Ellen White dice, pensez à piensa l'Église. sobre How en many la churches iglesia. are there? Il y a combien ¿Cuántas d'églises? iglesias hay? According to Paul in Galatians 4. Selon De Paul acuerdo dans a Galates Pablo 4. y Galatas 4. Two, 2. Jerusalem that now is La Jerusalén que ahora es, the one on earth, celle qui est la sur que está en la terre, tierra, which is in bondage, la que está en esclavitud, Jerusalem that's in heaven, y la Jerusalén que está en el cielo, which is free, la cual es libre, the Jerusalem of promise. la Jerusalén de las This promesas. is the parable, Esta es la parábola two covenants, de dos de deux pactos, alliances, which is the story of the two women, que es la donc historia de l'histoire dos des deux mujeres, femmes, Sarah Sara and y Agar, Agar, the two sons, los dos hijos, Isaac, Isaac, Ishmael. Ismael. Ismaël. All of these are parables, or the Bible says in the English, allegories Ils sont tous dans Todas des estas son paraboles, parábolas, o en el des inglés nos dice alegorías de dos pactos. two covenants. Dos deux pactos. alliances. One follows the flesh and error, Uno sigue la carne y el error, and the other one follows the spirit and truth. y el Et otro l'autre suit sigue el espíritu y la l'esprit et la verdad. vérité. But these changes, Mais Pero ces estos changements cambios they can only happen in a certain framework. peuvent solo uniquement pueden se passer ocurrir dans- en dans- un sous un certain marco. cadre.
It's not in the framework of the scattering, no es en el marco de la it's dispersión, in the framework of the sino en el gathering. marco de la reunión. Early writings, page 74. Primeros escritos, página 74. We are in this history, Nosotros nos encontramos en esta the historia, story of en la Christ. historia de Cristo. John the Baptist Juan el Bautista is going to be separated from the church. va a ser separado de la iglesia. He has a different message, Él tiene mensajes he has diferentes, a different education. tiene una educación diferente. Educate the church. Él va a educar a la iglesia. Separation process begins. Él comienza el proceso de separación. His disciples, Sus discípulos, at least some of them, al menos algunos de on a ellos, record of 5, tenemos un registro de 5, leave John, dejan a Juan become disciples of y Christ. se vuelven discípulos de Cristo. So you have this transfer from John to Así que Jesus. tienes esta transferencia entre Juan y Jesús. Juan es puesto en prisión, él muere, Il meurt. Jesus takes over Jesús ministry. toma Jésus el prend la ministerio. suite du ministère. The problem in John's El ministry, problema del Là, dans le ministerio de ministère Juan de Jean, he's half right es que está mitad correcto and he's half wrong. y mitad errado. And the second Y messenger, el et le segundo deuxième mensajero, messager, the message of righteousness, el mensajero de messager de justicia, justice, John 16 verse 8, Juan Jean 16, 16, verso 8, he's going to correct all of the errors that John has. él va a corregir todos los errores que Juan tiene. And we read a passage yesterday Y Et hier, leímos un nous avons pasaje lu un ayer passage about what John's problem sobre was. cuál era el problema de nous Juan. expliquant quel était le problème de Jean. He's got a message Él that tiene he un received from mensaje the que church. recibe de la Son iglesia. message, il le reçoit de l'Église. Moses did. Moïse aussi. William Miller Moisés did. lo hacía, William Miller lo All hizo. repeating stories. Todas son Des historias histoires qui se repetitivas. répètent. And today, Y Et hoy, aujourd'hui, in our en history, nuestra historia, Elder Jeff Pippinger el anciano repeats Jeff that Pippinger experience. repite l'ancien esa misma Jeff experiencia. répète cette expérience. So, Así que, for those of us who are para new, aquellos que son Pour ceux nuevos, d'entre nous qui sont nouveaux, this becomes rather more complex. esto se vuelve un poco más complejo. What we did here in this. Lo que hicimos aquí en esta... dans cette image. So I'm just going to esta go over imagen. this again. Donc, Así on que va le vamos a revoir repetir rapidement. esto, vamos a volver a esto nuevamente. Ça n'aidera Probablemente peut-être no pas ayudará People who are new, les a las personnes personas que son nuevas. the primary reason it doesn't Y la razón principal por la cual no lo hará because if you're new, you can't understand the relationship between these two dates. es porque si tú eres nuevo, tú no puedes entender la relación entre estas dos fechas. And even though for many of us Y incluso para muchos de it nosotros, seems straightforward, Ça que semble parece être ser direct. what I directo, tried to indicate in the previous presentation Ce que j'ai essayé tratamos de d'indiquer indicar dans en les las presentaciones présentations anteriores, précédentes, is that it's not straightforward. es que que ce no n'est es pas tan aussi directo. direct que cela. People in this movement assume Personas Les en este personnes dans ce movimiento mouvement asumen there assument are two time of the ends in that verse. que hay dos qu'il y a tiempos del fin en deux este temps de la fin dans verso, ce verset. Daniel 11, Daniel Daniel 11, 11, verse 40. versículo 40, But there are not. mais il n'y en a pas. pero no lo son. If you read the verse, Si vous lisez Cuando le tú verset, lees el how verso, many times you want, you'll only see one. vous pouvez le no lire importa autant de cuántas fois que vous veces voulez, vous tú n'en verrez qu'un. vayas, So siempre you vas a ver have to uno. create a Así que vas a structure, tener Il que vous crear faut una créer estructura, an una explanation une explicación, explication without inspired support sin soporte inspirado, to develop this second. para desarrollar el pour segundo développer ce tiempo del deuxième fin. temps de la fin. Now, it's not our purpose to do that. Ahora ce no n'est es pas nuestro notre but de le propósito faire hacer ici. eso. If you're familiar with the message, you would have seen presentations done that demonstrate how that works. Si tú estás familiarizado con el mensaje, tú vas a ver algunas presentaciones que lidian con eso. And what's the primary tool that we will use? ¿Y cuál es el pensamiento principal que nosotros usamos? La metodología principal Create this second time of para the end. crear un segundo tiempo del fin. Parables. Parábolas. Parables are the methodology that developed the second time of the end. Las parábolas son la metodología que desarrollaron el segundo tiempo del fin. Now, this is when it starts becoming problematic. Ahora, aquí es donde comienza a ser un poco problemático, Begin to take positions porque comienzas a tomar posiciones that appear to stand in contradiction or opposition to the spirit of prophecy. que parecen estar en contra o en oposición al espíritu de profecía. And this is where people are twisting and manipulating what I teach on this subject. Y aquí es cuando vienen personas donde comienzan a manipular o torcer este mensaje. Very easy to say Es muy fácil decir, after listening to what I'm presenting on Après avoir después de entendu escuchar a un ce sur quoi je presentador, présente, that either
I don't believe in the spirit of prophecy anymore. de que dire que bien soit je sea crois o plus ya à no l'esprit creo de más en el prophétie, espíritu Or de I believe that profecía, Ellen White teaches error. o creo que Elena White enseigne enseña error. And of course, both of those two things are Por untrue. supuesto, Et bien sûr, ces ambas deux esas choses ne cosas sont pas vraies. no son Ellen White verdad. never teaches error. Elena White nunca enseña I error have complete confidence in the spirit of y yo prophecy. tengo una completa confianza en el espíritu de profecía. Where I differ Là Donde où je diferimos from other people de otras personas in the context of our discussion, Future for America, en el contexto de nuestra discusión Futuro para América, perhaps I differ from your perspective, quizás sea diferente a tu perspectiva. is that when we go to inspiration, Es que cuando nosotros vamos a la inspiración, in each of the reform lines, en cada una de las líneas de reforma, you do not have a present documented evidence no- of what is happening. tú no tienes una documentación evidente sobre qué es lo que está ocurriendo, evidente y Let me say it presente. this way. Déjame decirlo de esta The word forma. of God, La palabra de Dios, inspiration, la inspiración, is not written in the present history. no n'est pas écrite dans está, l'histoire présente. no está You have escrita to para rely Vous el devez tiempo vous presente. appuyer upon previous or old documents. Tú tienes que referirte a documentos previos o We should antiguos. understand that. Vous devrez ¿Quién no comprendre entendió cela. esto? The last book El último libro of the Old Testament del Nuevo Testamento which book? C'est quel es ¿cuál libro? Malachi. Malaquías. When was it written? ¿Cuándo fue Ça a été escrito? écrit quand? Depending on how you understand that chronology, Dependiendo de cómo tú entiendas esa cronología, perhaps 300 to 400 years before the New Testament. quizás 300 o 400 años antes del So Nuevo when you Testamento. get to the history of Así Christ, que cuando tú Lorsque vienes vous a la arrivez historia dans de l'histoire Cristo, de Christ, all of this history, toda cette esta histoire historia, ici, when you go from Christ lorsque vous cuando passez vienes de Christ Cristo disciples, hacia sus ses discípulos, to the New Testament church, hacia la iglesia del Nuevo Testamento, what inspired statements are they using? ils utilisent quelle ¿qué déclaration es inspirée? declaraciones There inspiradas is están no New usando? Testament. Il n'y a pas de Nouveau Porque aún no hay Testament. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento Does not exist. no N'existe existía. pas. It's not considered inspired statements. Ce No n'est es pas considerado considéré comme étant des déclarations declaración inspirées. inspirada. When I write an email to someone, Quand j'écris un email à Cuando quelqu'un, yo le it's envío un like email a Paul alguien, writing to the church in Rome. es c'est como comme Paul qui Pablo écrit à l'église de escribiendo a la Rome. iglesia de No Roma. one sees that as inspiration. Nadie ve Personne eso ne como voit cela comme inspiración. étant de l'inspiration. They see it Ellos as lo a ven leader in the como movement el líder de un sending movimiento a letter to a local fellowship. enviando una carta a un miembro local. À quelqu'un dans une communauté. Paul recognizes this. Pablo reconnaît reconoce cela. esto. He frames his letters in that format. Et il Él cadre ses hacía lettres sus dans ce cartas en ese format. formato. Lo que él hace Is he takes Old Testament inspired statements, es que él toma las declaraciones inspiradas del Antiguo Testamento, la Biblia, and applies it to his own situation. y las aplica a su situación actual. He takes Old Testament passages and brings them into the New Testament history. Él toma pasajes del Antiguo Testamento y las trae a la historia del Nuevo He Testamento. cannot do anything else. Il ne peut rien faire d'autre. Go forward 1,800 years. Ahora, vayan adelante unos 400 We're in años. this history now, Nous sommes dans cette Estamos en esta histoire historia maintenant. ahora. the history of the Millerites. L'histoire La des historia de los Millerites. Now, the Milleritas. Millerites, Ahora, los they Milleritas. had any inspiration. ¿Ellos tenían acaso algún tipo de inspiración? No. Non. In their generation, there's no new documentation, nothing. En su generación no tenían ningún tipo de documentación nueva, nada. ¿Qué tenían? They have a book Tenían un libro that is 1,800 years old. que es de 1800 años Bible. La Bible. de antigüedad, la Biblia, New Testament. el Nuevo L'Ancien et le Testamento y el Nouveau Antiguo Testament. Testamento. The most modern book is 1,800 years old. The older books are much older. Les El livres les plus libro más récents nuevo sont es de una ont 1800 ans et les dura plus anciens sont beaucoup vejez de plus anciens que ça. 1800 años, el anterior es más viejo aún. Así que los Milleritas tomaron It's over inspiración 1,000 years old and apply it to their own history. Qui a plus que de es 1000 ans de et la- aproximadamente et la unos applique à 1000 leur años y la aplican a su This is where historia. the problem begins. Y aquí es donde comienza el problema. If it was written Si fue escrito 400 years before you were born, 400 años antes de que tú you nacieras, think that's a long time. ¿tú crees que eso fue un largo tiempo? If it was written Si fue escrito Si c'était écrit 1,800 years before you were 1800 born, you think años it's a antes long de que tú time. nacieras, 1800 ans avant tú que ya vous crees naisiez, que vous eso fue diriez que ça fait un longtemps. tiempo mucho Now más it largo. comes to us. Mais maintenant, Ahora, cuando llegamos a hablar de nosotros, nosotros somos la generación final. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Is there
es, any present inspired documentation. ¿es que acaso al día de hoy hay algún tipo de declaración And inspirada? this is where we begin to differ. Et c'est Y là où aquí nous es donde commençons à nosotros différer comenzamos a diferir Church de l'Église, con la and iglesia Future for America. y con Futuro para Because the América. answer is no. Porque la respuesta es no. We do not have any present day inspired documents. nous n'avons Nosotros pas de no tenemos documents ningún actuels tipo de présents documentación inspirés. inspirada al día presente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos la Biblia, 2000 years old. la cual tiene una And we have what else? Et quoi d'autre? The spirit of una prophecy. vejez de 1800 años. ¿Y qué más nosotros tenemos? El espíritu de The spirit profecía. of prophecy Y is only about 100 years old. Que l'esprit de ahora el prophétie asunto es de que el environ espíritu de profecía solo tiene 100 años, vous comptez. dependiendo de cómo tú tienes, de cómo tú cuentes. La última porción tiene alrededor de 100 años. Feel Y nosotros that the sentimos spirit of prophecy que el espíritu de is profecía a present day inspired document. Est un es document una inspiré documentación actuellement. inspirada al día de And hoy. it is not. Y no lo es. It's a document. C'est Es un un We documento. got all of her writings as a document. Si vous- Nosotros Si vous tomamos prenez todos tous sus ces escritos écrits como comme un étant solo un seul documento en What was singular. written in what dispensation? Pero fueron escrito escritos en qué dispensación. ¿En esta? One ¿Uno or two? o dos? Was not written in two. No fue escrita en la Was not segunda. written after the time of the end. Ça n'a pas été No écrit fue après le temps escrita de en la este fin, tiempo del Written fin. to a scattered church. mais ça a Fue été écrit escrito en pour un una peuple dispersé. iglesia of a en different dispersión, dispensation. de una dispensación diferente. And that's why we come Y to eso a different es understanding Et c'est pour ça la que razón nous por la avons cual une llegamos a compréhension una différente comprensión diferente de la iglesia y de Futuro para América. because neither of them parce Porque qu'aucun d'entre eux ninguno de ellos entiende during the time of the end que durante el tiempo del enter fin into a new dispensation nosotros estamos entrando a una nueva where dispensación relationship to inspiration y que tu changes. relación con la inspiración cambia. If you're living in this dispensation, Si tú estás viviendo en esta dispensación, you can go to Ellen White and tú puedes ask her ir question- a ask her Elena question White directly, y preguntarle, pregunta tras pregunta because directamente, they're in a scattering. porque ellos se encuentran en la dispersión Relationship to inspiration is different. y tu relación con la inspiración es diferente. Those inspired statements are present day Esas fulfillments. declaraciones inspiradas son cumplimientos al día presente. All of that ends. Todo eso se Ellen termina. White dies. Elena White No muere. more documentation. No hay más documentación. Book, El libro, document, el documento, comes to an end. llega a su final. Doesn't continue. No No continúa. one takes her place. No, nada toma su People lugar. ask, Las "Are personas we gonna have another preguntan, prophet ¿acaso tendremos otro profeta like Ellen White?" como Elena White? The answer is obviously what? La respuesta es obviamente que No. no, Because you have line upon line that porque tú proves tienes it. línea sobre línea que prueba eso. In the history of Christ, En la historia de there's Cristo no inspired statements. no hay declaraciones inspiradas. In the history of the Millerites, there are En no la historia de inspired los statements. mileritas no hay declaraciones inspiradas. Their messages, Sus mensajes, their theology, su teología, their doctrine su doctrina based upon previous inspired statements. está basada en declaraciones And so it previas. must be with us. Así de la misma forma tiene que pasar con nosotros. Así que quizás nosotros enseñemos muchas verdades. People may be considered Las personas quizás consideren messengers sent from God. ser mensajeros enviados por Dios, We don't consider their statements. pero nosotros no consideramos sus declaraciones, sus presentaciones, sus correos, As a thus saith the Lord. como aún así dice el Señor, Do Ellen White. como hacemos con Elena White. Not have a prophet Nosotros no tenemos un profeta en el tiempo de reunión who's the same as Ellen White. que haga la misma función que Elena White. ¿Por qué? Why won't it be that way? ¿Por qué no puede ser de esa It's an forma? important point that we need to understand. Este es un punto importante que debemos de Where's the comprender. answer found? ¿Dónde se encuentra la respuesta? If you want eternal life, Si tú quieres vida eterna, where do you get it from? ¿de dónde tú la obtienes? Luke chapter 10, verse 26. Lucas 10:26. Where do you get eternal life from? ¿De dónde nosotros obtenemos la vida From eterna? reading De leer previous documents documentación previa correctly. de forma correcta. It's not No by es going to a present day prophet ahí al ir a un profeta al día and going presente to an interview. e ir a una entrevista, Because that's what you want.
porque eso es lo que tú quieres. When you ask, Lorsque Cuando vous demandez, "Do we have preguntas, another prophet like Ellen White?" ¿tendremos acaso otro profeta como Elena White? Because you don't like to work, Porque a ti no te gusta ir a trabajar. No. easy. A ti no te gusta trabajar, tú lo quieres Just go fácil. to the prophet and we'll get an interview. Así que tú dices, vamos entonces al profeta y tengamos una Get a entrevista. job. Shall I Debería de marry? tener un Est-ce que je dois trabajo, prendre debería un de autre casarme, travail? Est-ce que je dois me marier? Shall I be a full-time worker? debería de ser un trabajador a tiempo You completo. review my study for me Puedes to see if revisar it's mis correct or not. estudios Est-ce que tu peux por réviser mí mon étude para pour ver si moi, están pour correctos o voir no. si c'est correct ou pas? It will not be that way. Ça ne No sera pas será de ainsi. esa So we forma. know for definite Así que nosotros sabemos que that we will definitivamente, not have a prophet Que con nous n'aurons certeza, pas un no prophète tendremos that otro will write profeta inspired statements que écrira des escriba déclarations declaraciones inspirées, inspiradas recognized as a prophet of God qui que sera nosotros reconnu comme un reconozcamos que es un prophète profeta de you Dios, can go to auquel al cual tú tu puedas pourras aller ir tell you something is right or wrong. et qui y vous que diront Él si te pueda quelque chose- si responder quelque lo chose que est está bien ou bueno y pas. está mal. Work. Ça ne Así no fonctionne pas. funciona. You might think Quizás Pourriez pienses, Paul was a prophet. Que Paul était Pablo un fue un prophète, profeta, We treat him like one. qu'on le traite comme étant un prophète. deberíamos de I tratarlo remind como you to uno. believe that. Mais je voudrais vous Yo rappeler, quiero si vous croyez recordarte cela, He que goes to creemos the eso. Jerusalem Council. qu'il va Él vers le va concile de al Jérusalem. concilio de They Jerusalén. think he's a prophet of God. Est-ce qu'ils ¿Acaso pensaient ellos qu'il était un consideran que Él es un prophète de profeta de Do Dios? they? Ellos qu'ils lo No, they hacen. don't. Dieu? Non. No lo hacen. They dress him down. Ellos Ils, lo desnudan. Le quoi? Ils le rabaissent. That means they publicly humiliate Eso him. quiere decir que públicamente lo They make humillan, him shave his head, hacen que se rape la cabeza Lui raser la tête, break all of his principles, briser tous ses bajo principes, todos esos go against principios. what the Holy Spirit was counseling him to do. aller contre tout. il va Pablo contre sigue los tous les consejos que el principes Espíritu la- Santo le la dijo Bible lui montrait, que And he tenía becomes a que prisoner, seguir. et devient Y prisonnier, él se convierte en un gets sent to prisionero Rome. et est envoyé y à luego es Rome. enviado a Acts Roma. 27. Acte Eso es 27. Hechos 27. They didn't think he was a prophet. Ellos no creían que él era un They profeta. didn't read his letters and say, we will worship these. Ellos no abrían sus cartas y las leían y decían, vamos a adorar Open his esto. words, we'll pray first. Lorsqu'on Que lit, on cuando ouvre ses nosotros paroles, hablamos on va sus prier palabras, d'abord. vamos a orar His primero. words, Ses Sus paroles palabras not considered inspiration in his no son generation. consideradas considérées inspiración comme étant para une su inspiration dans sa generación. génération. So it is today. De même De la aujourd'hui, misma forma es hoy. Prove donc nous pouvons Así que podemos prouver probar we will not have another prophet. que no tendremos otro Because you profeta, and I are required porque tú y yo somos to go requeridos back into inspiration, regresar a la inspiración understand those statements y entender esas in their declaraciones proper context. en su contexto apropiado. And the difficulty is this. Y la dificultad que tenemos es la Some siguiente. statements, Algunas some declaraciones, concepts algunos conceptos follow the line of progression. siguen la línea de progresión. That means Eso quiere decir if it was bad then, it's bad now. que si es mal en ese tiempo, es malo ahora. Once bad, always bad. une fois mauvais, Una vez toujours malo, mauvais. siempre es malo. Progression. Eso es progresión. The other way we need La to otra understand forma que inspiration nosotros debemos de entender la inspiración is repeat and enlarge. es a través de repetición y ampliación. Enlarge Y en repetición y ampliación, is another way of saying what? C'est une autre repetición y manière de ampliación dire es otra forma de decir qué. Parables. Parábolas. Parables come in different shapes and sizes. Las parábolas vienen en diferentes tamaños y formas. So when we think about repeat and enlarge, Así que cuando nosotros pensamos en repetir y we ampliar, can also think también nosotros podemos pensar that whatever those statements that were written, que cualquiera sean esas declaraciones que fueron they will escritas, be repeated esas serán repetidas and they will be enlarged. y ellas serán ampliadas. So we can take those natural statements Así que podemos tomar esas declaraciones naturales and they become spiritually understood in our generation. y ellas se convierten en comprensión espiritual para nuestra The generación. skill Así que la habilidad l'aptitude, that we have to develop la que compétence nosotros debemos de desarrollar we read inspiration, cuando leemos la inspiración, l'inspiration, particularly the spirit of prophecy, particularmente el espíritu de profecía, so close to our history, porque está tan cerca de nuestra historia become confused. c'est très que es facile de muy devenir fácil de llegar a ser confundido. It's a Y a veces progressive understanding. C'est une compréhension tiene una progressive. comprensión Means progresiva. Brother White says it's good, it's always going to be good. Lo que quiere decir es que si ella dijo que es bueno, eso quiere decir que siempre es bueno. Literalmente. But sometimes she Pero says, algunas veces dice this thing will happen Cette chose que se esta passera, cosa va a pasar literally, literalmente en su generación, doesn't happen, no sucede or it gets some kind of fulfillment, o tiene algún tipo de cumplimiento
établissement, we take those statements and when we apply Nosotros them to our tomamos history, esas declaraciones y cuando nosotros las aplicamos hacia nuestra I don't historia, understand them to be literally or nosotros naturally no podemos esperar que eso sea cumplido de forma literal o This natural. is why there's a separation now in our movement. et c'est pour ça qu'il y a une Y es por esa séparation razón que hay maintenant. una separación ahora en nuestro movimiento. All of this Tout Todo cela esto is based upon está basado context of sobre, what I was just saying, en el why contexto de you lo can que yo get acabo de two decir. time of the ends. Dans le contexte de ce que ¿Por je qué tú disais, tienes basé dos sur tiempos del pourquoi est-ce fin? qu'on peut avoir deux temps de la fin. Because Ellen White says there are no such thing as two time of the ends. Parce qu'elle Porque nous dit Elena qu'il n'y a White te va a rien de decir tel de que no hay deux temps de tal la cosa como dos Even though tiempos we del might fin. want to believe otherwise. fin. Même si Incluso on cuando voudrait nosotros croire lleguemos a pensar de una forma distinta. Nosotros tenemos que llegar a hacer aplicaciones de esas declaraciones inspiradas. aller dans Jean, Vamos a Juan, Daniel, después vamos a Daniel, vamos a Elena White, take those y tú tomas prophets, todos esos you apply profetas those words, y tú tomas esas palabras y las aplicas a nuestra historia and you get 1989. et vous y obtenez obtenemos entonces 1989. Suena simple, pero no lo es. So we should never take for Así que granted nunca deberíamos de tomar como de un hecho foundational truths of this movement. l'une des vérités una de las, fondamentales de ce de las creencias fundamentales 1989 is the time of the end. qui est l'existence de nuestro movimiento, 1989 la existencia de 1989 como tiempo del Ce n'est fin. pas aussi simple No que es tan fácil. It's definitely not a thus saith the Lord. ça. Et pour Definitivamente sûr, ce n'est no pas es ainsi parle un así dice el Señor, The thus saith the Lord says there's only one. Parce que ainsi porque parle el así dice el l'Éternel, il y en Señor a qu'un. solo es uno. So just to accept that Donc, Así le que fait seulement solo d'accepter aceptar cela eso, already accepted the idea veut dire qu'on a déjà ya accepté estás aceptando l'idée la idea de hecho, sometimes de que disons a que veces parfois, you do not accept a plain reading or a thus saith the Lord. nous tú n'acceptons no pas une lecture aceptas claire una ou un ainsi lectura parle l'Éternel. literal o un así dice el You Señor. understand the concept of parables or repeat and enlarge. C'est que Lo vous que tú comprenez haces le en principe cambio de la es entender el parabole concepto ou de parábolas y de la repetir y répétition What we emplear. might call ou ce qu'on pourrait Lo que appeler quizás l'application. nosotros lleguemos a llamar como aplicación. Cuando nosotros hacemos eso, Ellen White's version, nosotros podemos tomar la versión de Elena in White 1798 to the second advent, y decir de que es de 1798 hasta la segunda venida fractals or scalability, y podemos tomar escalabilidad o and not fractales. talk about the history of the Adventist church. Y yo no estoy hablando sobre la historia de la iglesia adventista. That's what that is. C'est ce que c'est Eso ici. es lo que es Story of the Adventist church. la historia de la iglesia adventista. We want to talk about Nous, nous Nosotros voulons parler queremos hablar a portion of the Adventist church. d'une partie sobre de una l'Église porción adventiste. Those de Adventists la iglesia were gonna live at adventista. the very end of their history Aquellos adventistas que van a vivir justamente en el final de la historia by two names, two symbols, Ils ont deux noms, y deux vienen a symboles. través de dos nombres, dos símbolos, la generación final and the 144,000. y los 144.000. They are both symbols of the final generation. Ambos son Deux sont des símbolos de la symboles generación dernière final. génération. Ellen White will tell you, Et les Elena White White te dirá, we don't know que nosotros no ne savons sabemos who those 144,000 are. pas qui sont les quiénes son esos We don't know when they're gonna 144.000. come into existence. Nosotros no sabemos cuándo vendrán a la existencia, So don't worry about it. así que no se preocupen por ello. And if you're an Adventist, Et si vous êtes Y si adventiste, tú eres un what do you do with that adventista, statement? ¿qué es lo que tú haces con esa You read it declaración? literally, vous Tú la lees de forma you literal say, et vous dites, y tú we dices, will never understand. on ne comprendra nunca lo jamais. sabremos. That is just not the case. Mais ce Y n'est pas eso le cas. no es el caso, Elle dit, porque dice, In some shape or form, in some time period, they will work out, or God will answer these questions. qu'à un certain temps, dans de une en certaine algún forme, tiempo, Dieu, de alguna répondra forma, à cette question. se van a trabajar Why estos does conceptos Ellen White y van a not surgir. know Pourquoi est-ce qu'elle ¿Por qué Elena White who no the sabía 144,000 are? qui sont les quiénes 144? eran los 144.000? Why does she not know? Pourquoi est-ce Porque qu'elle ella ne no sait pas? sabía. She cannot know. Elle ne Ella peut no pas podía savoir. The reason saber. she cannot know, Et la raison Cuando pour laquelle decimos elle ne le la peut razón por la cual ella no podía saber, that thought, pas, je retourne tengan cette ese go back to pensamiento. Genesis, Si on retourne Vamos dans a Genèse, God Génesis. creates Adam and then Eve. Dieu crée Adam et Dios ensuite crea Ève. a Adán y a The Eva. Bible says, La Biblia dice Adam knew his wife. Adam que a Adán connu sa conocía a femme. conoció a su esposa. ¿Qué quiere decir Doesn't mean he eso? has some information about her. Ça veut pas ¿Es dire que acaso qu'il él a tenía reçu des algún tipo de información sobre ella? What's the idea of knowing your wife mean? Qu'est-ce que cette idée ¿Qué de es lo que connaître quiere votre decir femme ese veut dire? conocer a tu It esposa? means Ça veut dire you have a Significa personal experience with que tú your tienes partner. que vous avez una expérience experiencia personnelle personal avec con votre tu We pareja. understand that literal context to be intimacy. Nous comprenons Cuando ce concept nosotros littéral vamos al comme étant contexto literal, l'intimité. entendemos eso como intimidad. Broader than that. Mais c'est beaucoup Pero es plus más large. allá de eso. Not just sleeping together. No es simplemente dormir juntos. Actually, when a person Mais c'est en Es fait quand actualmente une cuando una personne has a persona proper full understanding
of who this other person is. a une compréhension pleine et Que totale de qui es el caso cuando una persona They have an entiende experience. completamente a la otra persona. So Eso the es una reason why experiencia. Ellen White Donc, Así que la razón por la cual Elena White can never understand nunca pudo entender who the 144,000 are. quiénes eran los 144.000 Why? C'est pourquoi? es por qué. Because she never knew them. Parce qu'elle ne Porque les a nunca jamais los conoció. What does the word know mean? connus. Le mot connaître ¿Qué veut quiere dire decir la palabra It means conocer? an experience, Ça veut dire Significa una experiencia, intimate experience. una experiencia íntima. Never had an intimate experience with these people Ella nunca tuvo una experiencia íntima con estas personas. personas. ¿Por qué? because they never existed. Parce qu'ils Porque n'ont ellos jamais nunca existé. existieron. Now, if they had existed S'ils avaient Ahora, si ellos existé, hubiesen existido in her life, en su vida, I'm not saying there was never a possibility. je ne dis pas yo qu'il no y a estoy jamais diciendo la de que nunca hubiese habido la posibilidad. Mais s'il y Si lo avait, hubiese, si hubiese pasado de esa forma, ¿qué hubiésemos sabido? on sait That Sabríamos Ellen White would have known them. qu'Ellen White les Que aurait Elena connus, White los hubiese conocido y también hubiésemos There would sabido never have been a 1989. qu'il n'y que aurait nunca jamais eu hubiesen existido en 1989, She could only 1989, have had parce qu'on aurait porque uniquement pu solamente avoir hubiesen podido haber one time habido of the end. un seul temps de la un fin. solo tiempo del Now, fin. this story here Maintenant, Ahora, cette esta histoire historia de is the aquí story of the 144,000. c'est es la l'histoire historia de los des 144.000. We'll just put it here. Donc, on va le Así que mettre ici. simplemente lo voy a colocar aquí. This is the line of the 144,000. Esta es la Là, c'est línea de la los ligne des 144.000. 144 000. So how do you know Así que, Comment ¿cómo tú est-ce qu'on sabes sait who the 144,000 are? qui sont les 144 quiénes son 000? los You 144.000? have to have what? Il vous Tú faut tienes avoir que tener quoi? qué? Intimacy with them. Intimidad con ellos. You have to experience them. Il vous faut Tú les tienes que expérimenter. experimentarlos. How do you do that? Comment le ¿Cómo faites-vous? haces eso? You have to walk Vous devez in Tú their tienes marcher que steps. sur caminar leur en pas. sus You have to pasos. follow their path, Vous devez Tú suivre tienes leur que seguir sentier. su which camino. means Ça veut Lo que dire quiere you have to decir step through their experiences. qu'il que faut tú marcher tienes que dans leurs pasar por cada una de sus We have experiencias. waymarks here. Alors nous avons Nosotros des tenemos balises ici. hitos You've aquí. seen studies Vous avez vu des Ustedes études ven turn these estudios sticks qui donde transforment toman ces bâtons estos into pins. estos comme des aiguilles. palillos en agujas. Vous avez vu ces études? And what's Ya the hemos purpose visto of estos that? estudios. ¿Cuál es el propósito de You want ello? to run a thread through all of Parce that. qu'à travers elles, on El peut propósito faire de ello passer es un conducteur. trazar un hilo You por miss a ellos. needle. Est-ce qu'on peut louper une aiguille? No. Non. You ¿Tú have to go acaso te through each equivocas of en them. Il faut toutes en les una passer. aguja? No, tienes que pasar en cada uno de Another ellos. understanding this. Otro concepto o otra forma de entender This esto from the book Pilgrim's Progress. On peut le prendre du livre Le Voyage lo pèlerin. podemos encontrar en This is el the libro march. C'est que ça, c'est... de los peregrinos. Y esta es una marcha. ouais, c'est- A bog, muddy area. à Bourbier. Este es un área lodosa. There's this muddy area, a bog. Il y a donc ce bourbier, Aquí cet está endroit esta área You need to get from lodosa. here to here. et il vous faut Y tú passer tienes d'ici que à ir là. de aquí hasta What will aquí. happen when you step in? Qu'est-ce qui va se passer ¿Qué quand vous ocurre allez cuando marcher? tú You'll sink into pisas? the mud. Vous allez faire... Tú te hundes en So you el need barro. some help. Donc vous avez Así besoin que d'aide. necesitas ayuda. What you don't know Ce que vous Lo ne que tú savez no pas, sabes is just below the surface there are stepping stones. c'est que juste en es dessous que de la justo surface, il y a des debajo de la pierres. superficie hay piedras donde tú puedes pisar. So when you can see the stepping stones, Donc lorsque vous Así que pouvez cuando voir ces tú pierres, ves cuando tú ves estas you piedras can donde walk tú puedes across the pisar, marsh. vous pouvez marcher entonces ya tú par-dessus le puedes bourbier. pasar a través del barro. Vous avez tous fait Ya ça hemos hecho auparavant. esto What if antes. there wasn't one here? Et si là, il en ¿Qué manquait pasa une, si no hay You uno can't aquí? jump from here to here. vous n'allez pas Tú no sauter puedes de là à ir de là. aquí a aquí. We've all experienced this. On a tous expérimenté Ya hemos cela. experimentado You end eso. up getting muddy feet. Lorsque finalement Cuando vous avez ya les pieds boueux. cuando tú tienes tus pies llenos de barro. Get from Así here to que here, Donc pour passer para de là ir de à aquí là, a aquí, you have to go through each stepping stone. il tú vous faut tienes passer que chaque atravesar por pierre. cada Some of them piedra. are easier to see than others. Certaines Algunas sont son plus más faciles à fáciles de voir ver que You otras, have to do that. mais vous devez pero le tú tienes faire. que hacer There's eso. a parable about this. Il y a une Hay una parabole parábola à que nos propos de habla cela. de I eso. called it a marsh. Moi, je l'ai Yo le appelé llamo The Bible un call it. mais la Bible, la barro. Bible ¿Cómo le l'appelle dice la comment? Biblia? ¿Cómo le llama la I'll give you the Biblia? second word. Je vais Sand. Yo te voy a Donner le deuxième mot, decir le una sable. segunda palabra. What kind of sand is it? C'est quel Arena. sable? ¿Qué tipo de arena es esa? Sinking sand. Le sable mouvant. Arena So you either movediza. build Donc soit vous Así que construisez si votre tú upon construyes sinking sand soit vous construisez sobre sur le arena sable movediza or ou alors o a solid rock. sur le o roc sobre solide. una That's what roca this sólida. parable is. C'est cette parabole. Sobre eso se trata esta Can't parábola. walk on sinking sand. Vous ne pouvez Tú pas no marcher puedes sur du caminar sable en mouvant. arena Have a movediza. foundation under you. Vous devez Tú avoir tienes que tener un fondement fundamento So bajo to be de ti. 144,000, Así que para tú ser un you have to go 144.000, through every waymark, tú tienes que atravesar cada hito, every experience. dessus. Chaque cada If you experiencia. miss one, Si tú te equivocas en you'll be una, si- part of this number. Pouvez-vous ¿acaso faire tú partie puedes de ser ce parte de ese nombre? número? No, No, no You puedes. won't know them. parce que
porque no los has You conocido. won't have intimacy. Vous n'aurez Tú no pas has tenido de intimidad. l'intimité. You won't have an experience. Vous n'aurez Tú pas no le has d'expérience. tenido experiencia. People ask, Les gens La demandent gente why are the priests pregunta, 144,000? ¿por qué les los prêtres sacerdotes son sont-ils 144 Can you 000? see why now? Est-ce que vous Tú pouvez puedes, voir maintenant? tú puedes Where ver did they por begin qué their ahora. journey? Où est-ce qu'ils ont commencé ¿Cuándo leur comienza voyage? su viaje? The very beginning. Au début. En el They went principio. through every experience. Ils ont Ellos passé han pasado toutes por les cada They had experiencia. intimacy Ils ont at eu Ellos han every tenido step of the una journey. intimidad en intimité cada à chaque paso étape del du viaje, voyage. Their close allies, Ce sont leurs porque son alliés aliados, the Levites, les Lévites. porque sus aliados los levitas, here, Ici, aquí, what happened to them? qu'est-ce qui ¿qué leur est acontece arrivé? con What's their ellos? problem? C'est quoi leur ¿Cuál es su problème? problema? Where did they begin their journey? Eux, ils ont commencé ¿Cuándo quand? comienza su viaje? Did they begin here? Là, ¿Comienza Time of aquí? the end? au temps ¿En de el la tiempo fin, del fin? No. They begin at 9/11. ils ont Ellos commencé le 11 inician en el septembre. 9/11. So they don't have Así que ellos no tienen complete intimacy Donc, ils una n'ont pas une intimidad intimité completa complète with this line. avec cette con esta ligne. línea. Therefore, C'est pourquoi Así they que por can never be consiguiente, qualified nunca pueden estar by the calificados 144,000. para ser parte de los And it's 144 only 000. because they miss one waymark. tout ça parce Es qu'ils ont simplemente loupé porque une le faltó balise. un One is marco. enough Une, Uno c'est es assez to suficiente forfeit, pour para caer, louper. which is the very one that Alan White missed, by the way. Et d'ailleurs, c'est celle qui que es aquel por el cual Elena White también perdió Elle eso. n'arrive jamais là. Never gets to Ella nunca te da 1989. eso. Ella nunca te da 1989. She died before. Elle est morte Ella muere avant. antes. The Levites, Les Los Lévites, they levitas, come in too late afterwards. ellos vienen muy tarde, ellos llegan Right tarde. on time. il faut arriver Tú juste tienes au que bon llegar a moment. tiempo. These things have to be understood as a parable. Ces choses Esto doivent être tiene que comprises ser en tant que entendido parabole. como I can una already parábola. see people panicking. Parce que je commence Así déjà à voir que des ya gens qui puedo ont ver paniqué. que hay Coming in personas que 1989. entran en Moi, je pánico. pars en Pero es que yo no vine en 1989. Ça, c'est une histoire Eso es una historia So, diferente. Donc, Así que It's our relationship to inspiration. c'est notre nuestra relación avec con la inspiración That's what we need to understand. C'est ça qu'il nous faut comprendre. es lo que nosotros So we necesitamos developed entender. two lines. Así que hemos desarrollado aquí dos líneas. Line of the priests. La línea de los sacerdotes y la línea de los levitas. Je l'ai ici, Las tengo I'm aquí, going to redraw it. mais je vais pero la quiero redessiner. reescribirla. These two lines here, Ces deux Estas dos lignes líneas de we would aquí, say priests and vamos a Levites. decir levitas y sacerdotes y levitas. Aquí, Same ones here. las c'est les mismas de mêmes aquí, ici. Same story, just la misma picture's historia, different. C'est solo la que même la histoire, imagen es l'image juste diferente. différente. Who comes first? Qui arrive ¿Quién en viene premier? primero? Priest. Les prêtres. El sacerdote. Second. En deuxième, ¿Quién viene segundo? El levita. Now, people get really confused about Ahora, this. hay personas que se confunden mucho con We esto, stop the line of the priests, parce qu'on porque arrête nosotros la ligne paramos des la prêtres. línea de los Here, sacerdotes, ici. aquí, where they begin to talk to the Levites. Quand ils cuando commencent ellos à parler comienzan a avec hablar les con los Lévites. Where would levitas. this be Ça, ça ¿Qué serait será quoi, là? esto? in the history of Christ? Dans l'histoire En de la Christ. historia de Cristo. Right here. Ici, Aquí. This way, Mark. Este cette marco, balise-là, 2021. 2021, Panium. Panion, Panio, This way, Mark here. es este hito de aquí. It's not the cross. No es la Not cruz, the cross. no es la cruz. It's Pentecost. c'est la Este es el Pentecôte. Outpouring Pentecostés, of the Holy Spirit. Le déversement es du el Saint-Esprit. derramamiento del Espíritu Santo. Así que That's the end of their history. ese es el final de su historia. Does their history end here? Leur histoire, elle ¿Es se que acaso su termine là. historia termina It aquí? doesn't. Claro que They no. go on from glory to glory. Ils vont Se supone avancer que de ellos gloire tienen en que gloire. avanzar de gloria en gloria. So when we start thinking about the priests, Lorsque Así que nous cuando commençons nosotros à penser comenzamos a aux hablar prêtres, sobre los priests begin sacerdotes, here. les un prêtres sacerdote commencent comienza ici. aquí. Did they stop here? Est-ce qu'ils ¿Ellos s'arrêtent se ici? quedan aquí? No. They go all the way through. Ellos avanzan por todo el camino. Levites begin Los where? levitas comienzan cuando? Here. Ici. Aquí, In this story. en esta historia. So in this simple diagram, Donc, dans Así ce que en diagramme este simple, diagrama simple, the priests have twice the experience of the Levites. les prêtres el sacerdote tiene el doble de experiencia con levita. That's overly simplistic. Là, c'est vraiment trop Es- simplifié. This is a more detailed perspective. Là, c'est une Esa es perspective mucho plus más détaillée. But I just simplista. want us to get an Este es idea. más detallado, pero quiero darles una idea. Priests do not finish their work. Que les prêtres La idea ne es que el finissent pas leur sacerdote œuvre. no termina su Do they obra. stop here? En fait, est-ce qu'ils s'arrêtent même ici? De hecho, ¿acaso se tiene aquí? No. They want to give the gospel to the world. Ellos avanzan y dan el evangelio al mundo. Where is John in this story? Jean ¿Dónde est se où dans encuentra cette Juan en histoire? esta Jean, le historia? Juan el révélateur revelador. dans cette He's histoire. here, isn't he? Él está aquí, ¿no? And where do we see John? Et on voit ¿Y Jean dónde vemos a Juan? Right back here at the very end. ici à la fin Justamente même, aquí en el final, en el libro de The Apocalipsis. last living priest. El último sacerdote viviente.
So you know the priests go right to the very end. Donc vous Así savez que que tú les ves prêtres que hay vont un jusqu'à la sacerdote fin. que va de principio a fin. 144,000. C'est pour Esos ça son los qu'ils sont 144,000. 144,000. From the beginning right to the end. Du Desde el début principio jusqu'à justo la hasta el fin. final. People teach Así que cuando las personas enseñan that November the 9th, que el 9 de noviembre 2019 de 2019 was the close of probation fue el cierre de la La gracia fin de for the grâce priests, pour para les los prêtres. there sacerdotes is no more efficacy y in que the no work hay of más Christ for these intercesión Et qu'il n'y a en la obra de plus Cristo para este d'efficacité pueblo, de para ese l'œuvre grupo. de Christ par rapport à ces personnes. people. You know that's pure error Tú tienes que saber que eso es puro error, because they have a lot further to go, Parce Porque qu'ils ont ellos encore tienen- beaucoup de chemin à parcourir. because in this story that would be over here. un viaje mucho más largo que recorrer, porque en esa historia sería justo aquí. This waymark here Cette Este hito de balise aquí ici, would be before sería antes, Pentecost. ça serait Pentecostés. avant la Pentecôte. So you know that they have a much further journey to go. así que tú sabes que hay un viaje mucho más Ce largo. voyage à faire. So don't believe or buy into these errors. Así que no crean o se unan a estos errores Disons que c'est que une nos bonne dicen de que esto es un cierre de gracia And Christ no longer ministers on your behalf now. y que ya Cristo no intercede en tu favor. This is just the manipulation or a lack of understanding. Esto es of what simplemente these lines teach. una manipulación o un malentendimiento sobre lo que enseñan estas We're going líneas. to take this line. Nous Vamos a allons tomar prendre esta cette línea. The line of Christ. Esta es la línea de He gave Cristo, us. la C'est línea ligne que de Él nos Christ da, qui nous a donné. And we're going to change it. y vamos a cambiarla. We're going to make it the line of Ellen White. Vamos a hacer la línea de Transformer Elena la ligne White. d'Ellen White. That's what we did here. Eso es lo que Ce nous hicimos avons fait aquí. ici. We're going to do it in the framework Mais nous Vamos allons a le hacerlo faire en dans el le marco cadre of 1989. de 1989 And we're going to go all the way y vamos a ir Et nous allons a aller todo el jusqu'au camino. to where? jusqu'à ¿Hacia dónde? We know Nous savons Sabemos church. que es la que c'est iglesia. l'Église. Where does the church end its mission? L'Église ¿Dónde termine termina la sa iglesia mission. su misión? Aquí. The Ici, story ends. l'histoire La se historia termine. termina. This waymark, Cette Este balise, hito we understand, nosotros to entendemos be the Sunday law c'est la loi que du es la ley dimanche. dominical. we had here. On l'avait ici, là. Eso es lo que So we've tenemos got the aquí. beginning and the end. Así que tenemos un principio y un final. In the scale of this story, En la escala de esta historia, Christ says, Cristo dice all the way to the end, que de allí a todo el fin, Ellen White dit ¿qué quoi? es lo que Elena go to White the Sunday dice? law. Allez à la Vayan loi a du la ley dimanche. dominical. So she's going to focus Así que Elle va se concentrer upon ella the se va a Sunday enfocar law. sur la en loi el du asunto de la ley She's the dominical, prophet parce qu'elle porque est ella la es una prophète profeta brings Adventism to the Sunday law. que trae el adventismo a la ley loi du dominical. dimanche. Over and over again, that's where she directs Una y us. otra That's vez, the focus of attention. una y otra vez hacia allí es hacia donde ella nos dirige, ese es su So how do foco. we interact with her? Así que, ¿cómo nosotros interactuamos con Deals with ella? the subject of the Sunday law. Cuando nosotros lidiamos con el asunto de la ley dominical, How should we understand that? ¿cómo ella entendía eso? Now, if you're a regular Adventist, Ahora, si tú eres un adventista regular, nominal, then what you believe quizás tú creas is in this, C'est ça. que está that you aquí, can jump from here Que vous de que tú pouvez puedes sauter saltar de d'ici aquí all the way to the Sunday law. jusqu'à la loi du por todo el dimanche. camino hasta la ley You have dominical, enough information, que vous tú ya avez tienes assez suficiente d'informations, información, enough intimacy assez suficiente d'intimité with the Word intimidad of God avec con la palabra de you Dios, can get from here, que tú puedes ir desde aquí, Alan White's alive, là où Ellen White est en vie. cuando Elena White estaba viva, y saltar directamente a la ley and you dominical. know that's not going to work. Y tú sabes de que eso no funciona de esa Natural story forma, will teach you that can't work. porque la historia natural te enseña que eso no What we funciona. need to do Ce qu'il Así nous que faut lo que faire, nosotros is to necesitamos find the hacer stepping stones. es encontrar las piedras You ask Ellen White, Et vous para allez pisar. demander Tú à le Ellen preguntas a White, Elena White, ¿y ella qué dice? don't ask me, me demandez No me pas, I pregunte, don't know. yo no lo sé. Then we say, well, what kind of a prophet are you if you're not going to help us? mais ensuite, Y nosotros decimos, pero ¿qué clase de profeta tú eres si no nos puedes So we'll ayudar? go to the Bible instead. on dit, bon, Entonces bah, dans vamos a la alors. Biblia en lugar Go de to eso. those prophets. Nosotros vamos hacia esos profetas y ellos te van a decir la misma cosa. But they also say, Mais Pero il dit ellos également, también dicen everything that we wrote, tout ce que nous todo avons lo que écrit, nosotros White escribimos, says this, y Elena White Daniel dice, says this, John says this, Daniel dice esto, Juan all of dice these esto, things were written for todas you. estas cosas fueron escritas para ti, But we want to know, pero nosotros queremos saber what are the stepping stones to get to the Sunday law? quelles sont les cuáles pierres son las pour arriver à la loi du piedras dimanche. para pisar hasta la ley dominical, y ellos You nos have dirán, to dig for that. tú tienes que excavar por eso. We're not going to give it to you for free. On va pas Nosotros no demander te lo vamos a dar de You have gratis, to work. tú tienes que trabajar. The way we would explain it, La manière dont on La manera en l'expliquerait, como nosotros lo you have to explicamos study nous devons es que tú étudier tienes que in the estudiar Spirit, dans
en el espíritu and in the truth, y en la verdad, not in the flesh, no en la carne with lies. et avec y des con mensonges, des mentiras. erreurs. And if you study God's word, Et si vous étudiez Y la si tú parole de estudias la Dieu, palabra de you'll Dios, find there vous allez commencer à trouver là vas a secret encontrarlas. information. Si tú estudias la palabra de Dios, vas a encontrar Major información piece of secret secreta. information, La l'information mayor secrète la plus importante. pieza de información C'est quoi? es que 1989. 1989. So we can get 1989. Así que podríamos tener 1989 On peut commencer para notre comenzar voyage. nuestro Not enough to viaje. get from here to the Sunday law. Mais ce n'est pas Pero assez no de es passer suficiente de para là à la llegar de loi aquí a la ley So we ask for dominical. more information. Así que Nous solicitamos demandons más plus información. d'informations. We're not going to develop how we did this On va pas No vamos développer a comment est-ce qu'on a desarrollar causé cómo cela. to nosotros get 9/11. obtuvimos esto, pero llegamos al 9/11. So we can begin our journey. Así que podemos comenzar nuestro viaje. This is not enough. Mais là, ce n'est Pero pas esto no assez. es suficiente. Still too big a jump Todavía hay una zanja grande desde el 9/11 hasta la ley dominical. too big. C'est trop Es grand. una diferencia grande. Extra help. Así que necesitamos ayuda extra. And that's what all of this messy information is about. Et c'est là où toute Y cette eso es information sobre qui todo Creation lo que consiste toda esta información. experiences c'est la Es création la creación de us to get experiencias from the beginning to the end of our journey. pour que nous que nos arrivions llevan à desde el principio al final de nuestro viaje, 1989. de 1989 hasta la ley dominical. We create 9/11. Nosotros creamos el 9/11. Then Luego, there are two more steps hay dos pasos in más order for us to jump a fin de que nosotros podamos saltar desde aquí hasta la ley dominical. How do we create them? ¿Cómo nosotros los We're creamos? going to use scalability. Nosotros vamos a crear la escalabilidad, Go fractales. to this line. Vamos hacia esta línea Begin to understand how fractals work. Et nous y allons comenzamos a commencer entender savoir cómo comment les funcionan los We're fractales. going to use the study of the priests and the Levites. Vamos a utilizar el estudio de los sacerdotes y los Go with the levitas. priests. celles des Vamos prêtres. primero hacia los sacerdotes. 1989, 9/11, 2014, 14, 2019, 2019, 2021. 2021. We understand this Nosotros entendemos esto to be Panium, c'est Panion. siendo Panion Raphia, Et là, c'est Raphia. Raphia. and in our history, y en nuestra historia. the Sunday law. Esta sería la ley dominical. That's the information that we had. Esa es la información que tenemos aquí. This is also Esta es también close of probation, el cierre de la gracia and this is the second. y este vendría a ser el segundo advenimiento. So once we create this Así line, que una vez que hemos creado esta línea, we can create the line of the Levites, podemos crear la línea de los and it levitas will be identical. y serán idénticas. This will be the time of the end. Esta vendría a ser el tiempo del This fin. becomes the time of the end. Así que esto se convierte en el tiempo del Becomes the fin second advent. y esto se convierte en el segundo advenimiento, en el cierre de la gracia Therefore, y por consiguiente becomes a Sunday. esto se convierte en la ley dominical. So we have Así que nosotros tenemos un 9/11, in 2014, un 2014, 19, un 2019 y un That creates these 2021. two lines of history. Así que ya hemos creado estas dos líneas de historia. What I want us to see Pero lo que yo quiero que veamos is this is the line of es the que church, esta es la línea de la iglesia, de l'Église. the line of Adventism. la línea del adventismo. First the church, then the Primero la world. iglesia y luego el mundo. What we want to do Lo que haremos is combine these together. es combinarlas. Ensemble. Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Because the stone, Porque esta not a piedra symbol of the priest or the Levites, it's a symbol of both. Ce n'est pas un no es symbole un des símbolo prêtres o de los ou des sacerdotes o de los levitas, es un símbolo de Gave the ambos. gospel to the world, Nosotros damos el evangelio al mundo. priest or Levite, ¿Quién da el evangelio al mundo? ¿Levitas o sacerdotes? En la historia de Cristo. both. Ambos. They both give the message. Ambos dan el Deux ont mensaje. des messages. In Daniel 2, En Daniel 2, both going to destroy this statue. Les deux vont détruire la statue. They just ambos van a represent destruir repeating patterns. esta historia. Es simplemente sentido común, patrones repetitivos. All we need to do is add these together. Y todo lo único que tenemos que hacer es atar estos dos It juntos. begins here Comienza aquí Ici, and it ends here. y termina aquí. termine là. So what we need to do Así que lo que tenemos que hacer is create these four es dispensations. crear estas 4 dispensaciones. Plowing, Arado, former rain, lluvia temprana, lluvia tardía, harvest. Moisson, cosecha. Harvest La cosecha is the harvest has been spoken about in this passage. es la cosecha que se está hablando en este pasaje. Plowing, Arado, former rain. lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. moisson. So when we combine these together, Así que cuando nosotros combinamos esto juntos, this is the preparation. nosotros podemos ver que esta es la This is preparación, the former rain. esta es la lluvia temprana, This is the latter rain. esta es la lluvia tardía And
Y esta es la cosecha 1 y la cosecha 2. Pero es todo una sola cosecha. ¿Nosotros realmente creemos que la cosecha viene en dos partes? Claro que sí. Porque esto es llamado no cosecha 1. ¿Cómo nosotros le llamamos? Primeros frutos. Estos son los primeros frutos. Y luego esta es la cosecha. Así que ya nosotros tenemos este modelo en nuestra comprensión construido. Los sacerdotes son los primeros frutos. ¿Qué tú tienes que hacer con los primeros frutos? Espero que tú puedas entender esta historia en la forma literal. ¿Qué es lo que tú haces? Tú vas al campo. Tú comienzas a ver que algunas cosas comienzan a madurecer, pero no todo está madurecido. Tú comienzas a buscar los granos que están maduros y comienzas a hacer ¿qué? Cosecharlos. Los juntas y luego haces ¿qué? Tú los levantas como una señal. La Biblia les llama como una señal o una ofrenda a Dios. Cuando Él ve la ofrenda y Él ve que es aceptable, entonces ¿qué ocurre? Tú puedes terminar toda la cosecha. Yo creo que nosotros lo imaginemos de esta forma. Aquí está el hombre, el cosechador. Se le para allí y en su mano tiene los granos de trigo. Los levanta y está aquí en el campo. En el campo tiene el trigo que aún no ha sido cosechado. ¿Y ellos qué pueden ver? ¿Qué pueden ver ellos? Si es que tenemos ojos para ver. Ellos pueden ver este trigo aquí. Y cuando ven ese trigo que está siendo levantado, ¿qué quiere decir eso? Si tú eres un trigo en el campo y tú ves ese trigo siendo levantado, ¿qué es lo que tú piensas? Significa que ahora sigues tú. Ya tú sabes que el tiempo ha llegado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo, si yo fuese levantado, ¿qué es lo que haré? Yo voy a traer a todos los levitas a mí. Cristo era los primeros frutos. Así que cuando ellos vieran al sacerdote siendo levantado, ¿acaso ese alzamiento es algo bueno? ¿Cómo eres levantado? Entre el cielo y la tierra. En la cruz. No es una cosa buena ser levantado. Estas personas tenían piernas buenas y algunos de ellos se las cortaron. Ellos fueron separados. ¿De dónde tú recibes tu conocimiento y tu fuerza? De la tierra. Esa hoz te mata. Tú estás muerto. Se te quita todo el soporte. ¿Cómo llamamos eso? Sin soporte terrenal, terrestre. Ellos tienen que atravesar directamente por el tiempo de angustia de Jacob. Ellos son levantados como una señal. Ser levantado como una señal no es nada bueno en el presente. Pero mientras nosotros somos levantados a fin de ser ajuntados, reunidos, y que estas personas en el campo lo vean, y ellos pueden decir, ahora es nuestro turno. Es por esa razón que ahora nosotros tenemos estas dos cosechas. Primero tienen que ser los sacerdotes. Ellos tienen que ser levantados. Ahora, esta tarde haremos una presentación donde daré una perspectiva diferente sobre lo que significa ser levantado. Vamos a resumir.
Christ takes the parable Cristo toma la parábola at the level of the a world. nivel Au del niveau mundo. du monde. Ellen White says no. Elena White dice no. We want to take it On veut le prendre Nosotros vamos a at the tomarla level of the SDA Church. y llevarla al nivel de la iglesia adventista. When you do that, lorsque vous le Cuando faites. haces eso, telling you Elle se vous te dit está that diciendo we're in this dispensation now. que nous sommes que ahora tú maintenant estás dans en esta cette dispensación There'll be a separation in the y church. que en esa dispensación hay una Ellen separación en la White's iglesia. writing to the church. Lo que Elena White le está escribiendo a la Says we're iglesia here. Elle dit on es est que là. nosotros estamos aquí y no hay separación. If anybody pretends that they're separated, Si alguna persona pretende separarse political movement, don't listen. Ce sont des o si hay mouvements algún fanatiques. tipo de movimiento, no le With escuchen. Daniel, Elle est en accord avec Daniel. No están de acuerdo con she Daniel applies Matthew 13 cuando this ella way. aplica Mateo 13 de esta What forma. that's teaching, Ce que cela Lo que se te está this enseñando group, es que este grupo, us, nosotros, este movimiento, the priests, los sacerdotes, prêtres, followed by the Levites, suivis seguido des por los Lévites, are going to be levitas, separated vamos a ser separados from a Laodicean experience. de una experiencia laodicense. Once we become the first fruits, Una vez que nosotros nos convertimos en los primeros frutos, seguidos por la cosecha de los levitas. Y luego, ¿qué es lo que the ocurre? priests and the Levites, Los levitas y los sacerdotes, when they're cut out, lorsqu'ils cuando sont ellos son retranchés, they're cortados, lifted up ils sont ellos son élevés levantados como una señal. for what harvest? ¿Para qué cosecha? For a third harvest, pour une Para una troisième tercera moisson. cosecha, harvest of the Samaritans La la moisson des cosecha de los Samaritains. samaritanos or the Nethinims. o de los netineos. I want us to remember Yo quiero que there's recordarles confusion on this issue. Parce que qu'il y hay a de una la confusión en sur ce sujet. este asunto. Nethinims, Los netineos, when they're harvested, Lorsqu'ils cuando sont ellos son moissonnés, cosechados, not this harvest here, ce n'est pas no cette se trata moisson-là. esta not the cosecha aquí, harvest of the world. no es la pas la cosecha moisson del du mundo. That's a different subject. Ese es un asunto The diferente. harvest of the Nethinims is not the harvest of the world. La cosecha de los netineos no es la cosecha del mundo. Misunderstanding of this issue. Los adventistas tienen un mal entendimiento sobre este asunto. And the misunderstanding Y este mal entendimiento because we take these symbols and apply them incorrectly. C'est parce que se nous debe prenons a ces que symboles et nosotros les tomamos appliquons de estos manière símbolos y incorrecte. los aplicamos de forma incorrecta. Ces personnes, ¿Cómo se supone que le llamamos a estas personas? Gentiles, el mundo, Church in the world. Église la dans le monde, iglesia en el mundo. You know the history of the Samaritans. nous devons En connaître esta l'histoire historia des de los Samaritains. Go samaritanos, back into their family tree. Si vous si retournez tú dans leur vas a arbre tu généalogique, árbol The familiar, Samaritans. qui étaient les Samaritains? ¿quiénes son los They were God's samaritanos? people. C'était le peuple de Ellos Dieu. son el pueblo de Used to be Dios. God's people. Ellos solían ser el pueblo de Auparavant, Dios. le peuple de Dieu. That's why in Revelation 18 it says, Eso es lo que nos dice Apocalipsis 18. come out of the world, Salgan del mundo, my people. mi pueblo. There is no message, Il n'y a No hay pas de ningún message, mensaje. not a single message that's ever going to be given to the world. pas un No seul hay message un qui solo sera mensaje donné que au alguna monde. vez vaya a ser No dado al message mundo. goes to the world. Aucun Ningún mensaje va al mundo. The message goes to the priests El mensaje va a los sacerdotes, a los levitas and then to God's people who are in the world. Et ensuite, y au luego peuple al de Dieu pueblo qui de est Dios dans que le está monde. en el mundo. Never to the world. Jamais Nunca al The mundo. world have no hope le monde El n'a mundo aucun no tiene espoir ever esperanza, being saved. d'être jamais nunca va a sauvé. ser They never salvo, received the gospel. Parce porque qu'ils n'ont ellos jamais nunca reçu reciben el l'évangile. Evangelio. Problem is, El the problema way es we do these lines, que la manera en dont cómo nous nosotros faisons dibujamos we estas label it líneas the world, Et lorsque nous y disons cuando, le monde, cuando hablamos deceive sobre el ourselves mundo, into what that symbol means. nous nous trompons nosotros dans nos la manière desviamos en dont cuanto a lo ce que ese symbole símbolo veut dire. significa. Run out of time. On n'a plus de Se nos temps. acabó el So this tiempo, afternoon, Donc cet así que en esta après-midi, tarde I just want to talk very briefly. on va parler simplemente très voy a brièvement. tocar brevemente. I've forgotten about what, but we'll J'ai think oublié of de quoi, something. mais on va retrouver quelque chose. Olvidé, acabo de olvidar sobre qué, Our pero Heavenly Father, we thank you. Notre solo en Père ustedes Céleste, vamos a nous orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias. Au début En d'une el nouvelle inicio de una semaine, nueva We have a semana new experience. podemos tener una nueva experiencia. Viewing the message, or we've been here a long time. Bien sea que nosotros seamos nuevos o que llevemos aquí mucho tiempo. Desire it's your will Nuestro deseo es hacer tu voluntad, to renew us day by day. de renouveler de que nos renueves día por día. Lord, please pour your Holy Spirit upon us. Señor, por favor, coloca tu Espíritu Santo sobre Make each of nosotros, us desire for this, chacun que nosotros d'entre nous podamos puissions desear désirer esto, cela, to truly afin que que véritablement realmente worship you. nous puissions cuando t'adorer nosotros te adoremos prier en espíritu y en verdad. In His name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. We also want to pray, Father, Nous voulons También également queremos prier, pedirte, Père, Padre, food that we're about to eat now, pour la nourriture por la que comida nous que sommes en vamos train de a manger comer maintenant. ahora, as you feed us with spiritual bread. Alors que tu mientras nous nos donnes alimentas con el pan spirituel, espiritual. We see it's your joy nous voyons que c'est ta Nosotros joie vemos que es, so nourish our physical de bodies. nourrir également que es nos corps. de regocijo llenar nuestros cuerpos físicos. Te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.